Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy os voy a explicar los siguientes conceptos sobre matrices. La definición de una matriz, es decir, qué es, y algunos tipos de matrices, cómo se llaman esos tipos. Y también estas dos operaciones, la suma y la resta, que es van juntas, y el producto por un número, el producto de una matriz por un número. Y bueno, este vídeo es muy básico, son propiedades y conceptos muy básicos. Y bueno, en la descripción os pondré en qué minuto es cada apartado para que también, si queréis saltar algún apartado o algo, lo podáis hacer. Y bueno, más que nada es para introducir a las matrices. Bueno, empezamos. Voy a empezar explicando la definición y qué es una matriz. Bueno, pues aquí he copiado una matriz general. Entonces con esta matriz vamos a definir qué es. Bueno, pues una matriz A mayúscula, porque normalmente las matrices, no siempre, se escriben con una letra mayúscula, es igual a un conjunto de números reales colocados de manera ordenada en m filas y n columnas. Las filas serían, por ejemplo, 1, 2, aquí la que sea, y m filas, es decir, las filas son horizontales, y n columnas, 1, 2, la que sea, 3, o sea, n, hasta n. Entonces las columnas son verticales. Pues al orden de la matriz, el orden de la matriz se define como el número de filas por el número de columnas. Entonces el orden de una matriz es m por n, el orden o la dimensión. Entonces, también otra manera de expresar esta matriz, así de manera general y más compacta, es decir que es igual a sub i j. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el A11 pues sería para A sub i igual a 1, j igual a 1. Veamos un ejemplo más claro con números y lo entenderéis. Vale, pues aquí he copiado una matriz, un ejemplo, que en este caso vamos a practicar de qué dimensión tiene. Bueno, esta matriz tiene dimensión 2 filas, 1 y 2 y 2 columnas. Es decir, tiene dimensión 2 por 2, o lo que es lo mismo, dimensión 2 solo, porque cuando son igual filas y columnas se puede decir directamente dimensión 2, dimensión 3. Una dimensión 3 sería una matriz 3×3. Y bueno, aquí, para que entendáis mejor qué significa lo de A sub i j, significa, por ejemplo, si aquí nos dicen cuál es el elemento A11, pues entonces tenemos que ir a el primer 1 hace referencia a las filas, o sea, fila 1, columna 1, pues sería el 2. El A11 es el 2. El A21, pues el A21 es fila 2, columna 1, el menos 1. Y así con el 7 y el 0, el 7 sería el 1, 2, fila 1, columna 2, y el 0 sería el A22. Otra cosa también importante es que a la diagonal principal, o sea, la diagonal principal es esto que estoy marcando aquí. Aquí en esta matriz de ejemplo sería el 2 y el 0. Y si nos fijamos en esta matriz, en la diagonal, los elementos de A son 1, 1, el segundo elemento sería el 2, 2. Si fuera una matriz 3×3 sería 3, 3, es decir, la matriz diagonal tiene elementos con i y j iguales.
Vale, vamos a pasar a ver algunos ejemplos de algunos tipos de matrices. Vale, pues aquí he copiado unas cuantas matrices y voy a deciros cómo se llama cada una. La matriz A es de orden o dimensión 1 por 3 y como solo tiene una fila se llama matriz fila. La matriz B está al revés, tiene 3 filas por una columna, pues se llama matriz columna. Uy, vaya a hacer columna. Matriz columna. La matriz esta que le he llamado 0 igual y todo 0 se llama matriz nula porque todos sus componentes son nulos. Matriz nula. Y la matriz C tiene un rango, una dimensión 2 por 2. Es decir, la M, que son las filas, es igual a la N, que son las columnas. Es decir, es una matriz cuadrada. Y menos C es la misma que la de arriba, pero con todo menos. Se le llama matriz opuesta. Si la matriz no tiene las mismas filas y las mismas columnas, por ejemplo, miremos esta que la nula, que tiene 2 filas por 3 columnas. Entonces se le llama matriz rectangular, porque no es cuadrada, es un rectángulo, en cambio aquí es un cuadrado. Tiene la misma M y la misma N, y aquí no tiene la misma M y la misma N. Entonces estos son los tipos los primeros, los más básicos de matrices. Más adelante os explicaré otros que son también muy importantes. Y bueno, ahora pasamos con la suma y la resta. Bueno, pues ahora os voy a explicar la suma y la resta de matrices. Bueno, pues la suma de una matriz de dos matrices se define como, dada dos matrices A y B, aquí están expresadas de la manera compacta que os he explicado antes, que es A y J para cada elemento de la matriz y B y J para cada elemento de la matriz B, pues entonces este signo de aquí significa, se define. A más B se define como cada elemento de la matriz A más cada elemento de la matriz B. Y el IJ y IJ son iguales, es decir, se suman el mismo elemento de la matriz A más el mismo elemento de la matriz B. Es decir, para que lo veáis más claro, vamos a hacer un ejemplo numérico, donde hacemos A más B, esta es la matriz A y esta es la matriz B. ¿Vale? Pues básicamente lo que quiere decir esta definición de aquí es que cojamos el A11, que es el 2, y lo sumemos con el B11, que es el 0. Entonces 2 más 0, 2. Ahora cogemos el A21, que es este 1 de aquí, fila 2. Uy, perdón. Bueno, ahora os voy a explicar la suma de dos matrices. Pues bueno, para hacer la suma de dos matrices necesitamos dos matrices, una A y una B. Aquí están expresadas de la manera compacta A y J y B y J, como he explicado antes. Entonces, este signo de aquí significa definimos o se define. Entonces es A más B se define como cada elemento A y J más el mismo elemento B y J. Es decir, que la I y la J son iguales. Esto de aquí, esta definición de aquí, vamos a hacer un ejemplo numérico para que se vea bien clara. Tenemos una matriz A y una matriz B. Esta es la matriz A y esta es la matriz B. Y hay que sumarlas. Hay que hacer A más B. Pues lo que nos dice esto de aquí, básicamente es que cojamos el elemento A11, que es el 2, fila 1, columna 1, más el elemento B11. Es decir, 2 más 0, 2. Ahora lo mismo con el A de la fila 1, columna 2.
A1, 2 más B1, 2. Es decir, 1 más 1, 2. 4 más 2, 6. Y 3 más 5, 8. Es muy sencillo. Solo escoger el mismo elemento de la matriz A y sumarlo con el mismo elemento de la matriz B. Y bueno, es muy importante decir que para hacer esta operación, la suma, esta matriz es 2 por 2 y esta también es 2 por 2. Es obvio que tienen que ser de las mismas dimensiones, porque si ahora aquí añadiéramos una columna, por ejemplo, un 2 y un 3, este 2 no se podría sumar con nada aquí y este 3 tampoco se podría sumar con nada aquí. Entonces, para hacer la suma o la resta, que ahora veremos qué es, cómo se hace, pues las dos matrices tienen que tener las mismas dimensiones. Es muy importante eso. Entonces, voy a quitar esto que he hecho aquí, dejarme borrar un momento los signos, porque básicamente la resta se define de la misma manera, lo único que con un signo menos. Entonces, para aprovechar el mismo ejemplo y las mismas matrices, pues solo borro el más y pongo un menos. Es decir, que A menos B se define como cada elemento de A por el otro elemento equivalente en B. Y obviamente esta resta no da lo mismo. Ahora hay que hacer el primer elemento de la primera fila y la primera columna de la A más el de la B. O sea, menos, porque hay un menos delante. Pues entonces es 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. Y 4 menos 2, 2. Y por último, 3 menos 5 menos 2. Y pues la resta se define por las propiedades que tiene la suma, pues se puede definir lo mismo pero con un signo menos. Bueno, pues ya hemos definido la suma, cómo se hace. Pues ahora vamos a decir unas cuantas propiedades que tiene, que son como las reglas del juego. Son como cuando tengamos una matriz, un sistema de matrices o una ecuación de matrices, pues tenemos que usar esto para resolverlo. Pues bueno, la conmutativa es decir que A más B es igual a B más A. Estas son muy lógicas, estas propiedades. Pero luego veremos otras operaciones con matrices que las propiedades no son tan lógicas. Entonces, hay que saberse algunas. La asociativa quiere decir que A más B más C es lo mismo que decir A más B más C. Es decir, que da igual hacer primero A más B y luego sumarle C que hacer B más C y luego sumarle A. Es decir, el orden no altera el producto. El elemento neutro quiere decir que sumarle algo a esta matriz A que dé lo mismo. Es decir, a esta matriz le sumamos la matriz nula y se nos queda igual, porque la matriz nula son todos ceros. Y el elemento opuesto es sumarle la opuesta, la matriz menos A. Entonces esto, uy, qué raya más grande. Esto nos da 0, la matriz nula. Pues bueno, con estas propiedades se dice, esto como curiosidad, que las matrices M por N forman un conjunto abeliano. Esto es como curiosidad. Esto no hace falta sabérselo. Entonces, como es un conjunto abeliano, podemos definir la resta precisamente como hemos hecho antes. Bueno, ahora vamos con el producto por un número. Vale, pues el producto de un número real K, un número que pertenece a los reales, por una matriz, al número K se le puede llamar escalar o un número real, por una matriz A, definida así, de la manera compacta como he explicado antes, pues K por la matriz A se define, el símbolo se define, y este símbolo de aquí significa pertenece a los reales. Entonces,
K por la matriz A se define como la K por cada conjunto de la matriz y J. Es decir, un ejemplo numérico es hacer K por A, que la K es 4 aquí y la A es esta matriz, pues es hacer como antes, que 4 por 2, 8, 4 por 0, 0, 4 por 1, 4 y 4 por 5, 20. Pues sería esta matriz la resultante. Es muy sencillo. Ahora vamos a ver algunas propiedades. Vale, pues el producto de un escalar por una matriz tiene la propiedad conmutativa, es decir que K, como hemos visto antes, K por A es igual a A por K, da igual el orden. La distributiva, que quiere decir que K por A más B es igual que si hiciéramos K por A más K por B. Estas operaciones, la suma, la resta y el producto por un escalar, tiene las mismas propiedades que los números de toda la vida, los números reales. El elemento neutro es que A por 1 sigue quedando A. Este elemento neutro, en verdad, se le llama la matriz identidad, pero la veremos más adelante. Quedaos de momento con que es un 1. También se cumple que K, que es un número real, más H, que es otro número real, por A es igual a K por A más H por A. Esto es como los números normales, los reales de los que siempre hemos estudiado. Y es como también es la propiedad distributiva, pero en vez de un número a dos matrices es dos números a una matriz, o una matriz a dos números. Y también tenemos pues que K por H por A, esto es igual a K por H por A. Da igual el orden en el que lo hagamos. Da igual primero hacer H por A y luego por K que K por H y luego por A. Vale, pues entonces, como anécdota, para terminar el vídeo, os digo que con las propiedades que hemos visto de la suma y la resta y las propiedades del producto por un escalar, por estas propiedades que cumplen, se dice que las matrices M por N, todas las matrices del tipo M por N son un subespacio vectorial. Es decir, todas las matrices 2 por 2 son un subespacio vectorial. Las matrices 3 por 2 son otro espacio subvectorial. Otro subespacio vectorial. Y eso, también como curiosidad, es porque si hacemos C K por una matriz A que sea 2 por 2 más H por otra matriz B que también sea 2 por 2, pues el resultado nos va a dar también una matriz C que también es 2 por 2. Y como cumple esto, se dice que es un subespacio vectorial. Pero esto es como curiosidad, no hace falta que lo sepáis. Y bueno, pues aquí termina el vídeo. Espero que os haya servido. Son conceptos muy básicos, pero que son necesarios para los próximos vídeos que iré haciendo. Y sobre todo la finalidad es poder llegar a explicar la geometría en el espacio. Todo esto de matrices que vamos a hacer y luego más adelante determinantes es para explicar geometría en el espacio. Pues bueno, termino aquí el vídeo. Adiós.